Hola chicos, el día de hoy haremos el tema de elementos de la comunicación. Primero vamos a ver qué es comunicación. Es un fenómeno social que se da en grupos humanos y no humanos. También es un proceso de socialización donde se transmite información. Ahora vamos a ver las clases de comunicación. Primero hemos clasificado en comunicación lingüística o verbal y comunicación no lingüística o no verbal. La comunicación lingüístico verbal se da cuando hacemos uso de palabras habladas o escritas. Ejemplo, en un salón de clases la profesora explica la clase. Al hablar, la profesora utiliza palabras. Es por ello que es una comunicación lingüística. O también cuando escribimos una carta. Utilizamos palabras escritas, ¿verdad? Es por ello que se llama comunicación lingüística. La comunicación no lingüística o no verbal es cuando no se usan palabras, sino símbolos, gestos, sonidos, gráficos, colores y olores. Ejemplo, el sonido de un carro, el color de los semáforos, el color del semáforo, o ya sean gestos como tenemos en la imagen, que significa bien. Nuestra otra clasificación es comunicación intrapersonal y comunicación interpersonal. La comunicación intrapersonal, como su mismo nombre dice, intra, dentro de nosotros, nos quiere decir que el emisor y el receptor es uno mismo. Como ejemplo tenemos un monólogo. ¿Pero qué es un monólogo? Es un discurso que se tiene consigo mismo. Y en la comunicación interpersonal es cuando el emisor y el receptor son distintas personas. El ejemplo es cuando dos personas o más mantienen una comunicación. Nuestra otra clasificación es comunicación de difusión y comunicación de medio o de masas. La comunicación de difusión es cuando el emisor es identificado por los receptores. Ejemplo, cuando nosotros vemos el noticiero, identificamos quién nos está transmitiendo el mensaje. Y en la comunicación de medio, o también llamado de masas, el emisor no es identificado, es una institución u organización. Ejemplo, cuando nosotros recibimos un volante de una institución, nosotros no podemos identificar quién escribió ese mensaje. Ahora vamos a ver los elementos de la comunicación humana, que es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto o situación. Vamos a empezar con el emisor. El emisor es quien transmite, emite o envía el mensaje. Es quien codifica el mensaje. Por ejemplo, nosotros tenemos el enunciado. Jorge escribe una carta de cumpleaños para su abuela porque le extraña. ¿Quién sería el emisor? ¿Quién nos está transmitiendo el mensaje? Sería Jorge. El receptor es el que recibe el mensaje, decodifica el mensaje. Ejemplo, vamos a tomar en cuenta el enunciado anterior. Jorge escribe una carta de cumpleaños para su abuela porque le extraña. Entonces, ¿quién es el que recibe el mensaje? La abuela, ¿verdad? Ahora vamos a ver el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. En el enunciado, Jorge escribe una carta de cumpleaños para su abuela porque le extraña. ¿Qué quiere transmitir Jorge a su abuela? Que le extraña, ¿verdad? Entonces, ese llegaría a ser el mensaje. Ahora vamos a explicar el código. Es un sistema de signos convencionales. El código es el lenguaje con que se comunica el emisor y el receptor. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible. Se clasifica en código lingüístico y código no lingüístico. ¿Y qué es el código lingüístico? Es que se da el uso de palabras, ya sea
habladas o escritas. Y el código no lingüístico es que no se usa palabras, sino se usa gestos, colores, gráficos, etc. Ahora vamos a ver el canal. Es el soporte físico por donde se transmite el mensaje. Se divide en canal artificial y canal natural. El canal artificial es creado por el hombre y el canal natural es el ambiente natural. Un ejemplo de ello tenemos las ondas sonoras. Ya, pasaré a explicar esto. Por ejemplo, cuando yo llamo por teléfono a una amiga a darle una noticia, ¿cuál sería el soporte físico por donde se transmite mi mensaje? Sería el teléfono, ¿verdad? Al igual que el enunciado, Jorge escribe una carta de cumpleaños para su abuela porque le extraña. ¿Cuál es el soporte físico de su mensaje? Sería la carta, porque es el medio por el cual se está transmitiendo el mensaje. Pero si yo tengo a dos personas hablando, ¿cuál sería su canal? Sería un canal natural, porque el sonido se está transmitiendo mediante ondas sonoras. Y vamos a ver por último el contexto o situación. Es el lugar o las condiciones en el que se desarrolla la comunicación. Por ejemplo, antiguamente los soldados escribían cartas a su familia en medio de la guerra. Entonces, ¿cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el lugar donde ellos escribían? Sería la guerra. Y en el enunciado que hemos puesto, que es Jorge escribe una carta de cumpleaños para su abuela porque le extraña, ¿cuál sería el lugar donde Jorge escribe el mensaje? Posiblemente sea su casa, es lo más seguro. Ahora, por último, vamos a ver los factores de la comunicación. Los factores de la comunicación son 3: ruido, feedback y factor transmisión. El ruido es que interfiere o impide la comunicación. El feedback es la retroalimentación del mensaje. Es decir, si ahorita ustedes no me entienden el mensaje y yo les vuelvo a explicar, eso llegaría a ser retroalimentación del mensaje. Y el factor transmisor es el encargado de hacer llegar el mensaje al receptor. Por ejemplo, si yo soy quien reparte volantes, yo sería factor transmisor porque yo estoy encargado de hacer llegar el mensaje al receptor. Gracias por ver el video.